Seguimos con el segmento de bloques. Tiene la palabra el diputado Luciano Andrés Laspina, Juntos por el Cambio, Pro Provincia de Santa Fe. Gracias, presidente. Bueno, voy a empezar primero haciendo una aclaración de tipo conceptual. El impuesto a las ganancias no es un invento del general Perón, más allá de la cuarta categoría. En todas partes del mundo se aplica y, digámoslo, es el impuesto más progresivo que se conoce. Y por tanto se aplica en todas las economías del planeta, y tenemos que levantar un poquito la mirada del ombligo y reconocer, para tener una discusión educada y conceptualmente correcta, de qué estamos hablando. Estamos hablando de un impuesto que es un impuesto originalmente llamado a los réditos. Ya no se llama impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, porque en el 2016 se cambió la denominación, de modo tal que estamos hablando de un impuesto que se aplica en todas partes del mundo y que, reconocido por propios extraños tributaristas de allá o de acá, es el impuesto más progresivo que conocemos. Y sobre ese estamos legislando hoy, primer punto. Pues si no, parece que esto fue un invento para ponerle impuestos a los gerentes de las multinacionales, un invento local. Entonces es una aberración que habría que sacarlo. No, ya existe en todas partes del mundo y es por lejos el impuesto más progresivo que existe, y es probablemente el mejor impuesto que tienen para cobrar los países, porque pagan más los que más pueden pagar. Después discutamos quiénes son esos que tienen que pagar. Continúo con una breve reseña histórica de la cuestión del impuesto a las ganancias en la Argentina. Históricamente, hasta el 2011, aproximadamente 1 millón de trabajadores pagaban el impuesto a las ganancias. Un poquito más, un poquito menos según el periodo, pero esto fue así hasta que Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, durante 12 años mantuvo congelado las alícuotas, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y en el 2013 el pico de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias, tengo las series para el que lo quiera ver, llegó a más de 3 millones. Números más, números menos. Ahí Axel Kicillof inventa una tablita para subir el mínimo no imponible que generaba enormes problemas, como lo que vamos a votar hoy, que es otro engendro desde el punto de vista de la técnica tributaria, que hacía que si uno se pasaba un peso de determinado nivel ganaba menos de bolsillo. Entonces los trabajadores, esa productividad que hablaba el diputado propinante, no querían trabajar horas extras porque ganaban menos de bolsillo con la tablita de Axel Kicillof. Esa tablita, con todo lo mal especificada en lo técnico que estaba, permitió bajar hasta unos 2 millones en promedio el número de trabajadores alcanzados. Luego, en diciembre del 2015, eso llegó a 1.2 millones, o sea, vuelve un poco más arriba que la media histórica. Y a partir de marzo del 2016, el gobierno del presidente Macri decide corregir el desmanejo que había ocurrido con este impuesto, que durante muchos años no se había corregido el mínimo no imponible, que la corrección que se hizo fue desastrosa. Y en marzo del 2016, por decreto, se sube el mínimo no imponible. El gobierno de Mauricio Macri. Bueno, la cosa siguió. En diciembre del 2016, un proyecto del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, subía el mínimo no imponible a las nubes. Había que cerrar la mitad del Estado Nacional, infinanciable. El impuesto, digamos, el proyecto aquel que se aprobó con en aquel momento el Frente Renovador y el kirchnerismo. Eso fue al Senado. Como las provincias pagan la mitad de esta baja de impuestos que estamos haciendo, hay que ver qué opina el Senado, digamos, cuando somos tan generosos. La mitad volvió el Senado y dijo, no, tampoco, el Senado peronista, tampoco tanto, muchachos, pues no se pasen de generosos porque la mitad ponemos nosotros. Y además quedaban sin pagar impuestos los gerentes de las multinacionales, con ese impuesto de Axel Kicillof que se aprobó acá, que además salió con mayoría de esta Cámara, votado por algunos de los que seguramente están acá hoy, tirando esta galletita para un segmento de los trabajadores. Entonces, ¿y qué se hizo entonces en diciembre? Volvió un proyecto mucho mejor del Senado, más financiable, se subió un poco el mínimo no imponible, pero se trabajó fundamentalmente sobre las escalas. No sobre el mínimo no imponible. El mínimo no imponible es la valla a partir del cual uno está alcanzado por el impuesto. Pero como
Cristina Fernández de Kirchner había mantenido durante 12 años congeladas las escalas. Cuando te agarraba el impuesto, la alícuota que vos pagabas, la alícuota marginal media, era lo mismo el cajero del banco que el presidente del banco. 35%, todos, pelo y barba. Mauricio Macri, no Cristina Fernández de Kirchner, no Néstor Kirchner, Mauricio Macri modifica las escalas del impuesto a las ganancias y hoy, para que sepan los trabajadores que nos están mirando, un trabajador que gana hasta 100.000 pesos, o que gana 100.000 pesos, perdón, paga 1% de alícuota de impuesto a las ganancias. Un trabajador que gana 125.000 pesos, casado con 2 hijos, que acá hoy está festejando en la casa pensando que ustedes le bajan los impuestos, va a ganar de bolsillo 450 pesos más. Si hubiese quedado la escala de Cristina, pagaría 35% de ganancias. Eso lo hizo Mauricio Macri. No lo hizo Cristina, no lo hizo Néstor, no lo hizo nadie. Lo hizo Mauricio Macri. Primer punto. Entonces, el primer mensaje que les quiero dar, para los que no saben de impuestos y creen que la cuarta categoría fue un invento del general Perón, cuando se cobra en todos los países de la tierra y es el impuesto más progresivo, porque solo acá en la Argentina el progresismo, el pseudo progresismo, que en realidad es el pobrismo, sube ingresos brutos que pagan los pobres y baja impuestos a las ganancias que pagan los que ganan más de 150.000 pesos. Por supuesto nosotros estamos a favor de que paguen menos impuestos la clase media, la cual ahogaron con impuestos durante el último año. Subieron 14 impuestos. Le roban la billetera a la gente, que además es la billetera de los pobres, y después le compran un regalito con este impuesto que votamos hoy. ¿Ustedes creen que la gente es estúpida? 8% de lo que se paga en un supermercado es ingresos brutos, que el pacto fiscal que ustedes derogaron empezó a subir de manera salvaje en todas las provincias. Cuando uno paga en el supermercado, no sé cuál es la risa, 41% de lo que paga una factura de supermercado es impuestos. Ustedes derogaron la reducción, la eliminación del IVA a la canasta básica de Mauricio Macri. Eliminó el IVA a la canasta básica para los más pobres. Bajó ingresos brutos que pagan los más pobres en el supermercado. Ustedes hacen progresismo al revés. Le sacan a los pobres y le dan a los que ganan más. Por supuesto que la clase media necesita un alivio. Nosotros estamos a favor. Nosotros estamos a favor porque estamos a favor de cualquier baja de impuestos que haga un gobierno que lo único que ha hecho en el último año es subir impuestos a diestra y siniestra. ¿Y saben quién los ve? Los ve la gente que va al supermercado. Además de la inflación de Guzmán, la inflación de impuestos. Pagan una cantidad de impuestos, 41% de la factura del supermercado es impuestos. Entonces, primer mensaje, la pregunta no es cuántos pagan. El diputado propinante decía, 1 millón menos. Y si ese millón menos, el que gana 70.000 pesos, no va a pagar impuestos a ganancia. ¿Cuánto pagaba hoy? 50 pesos, qué sé yo. O 1 millón menos. ¿Qué millón? ¿Cuánto pagan eso? ¿Cuánto va a mejorar tu salario de bolsillo con esto? Entonces, por eso nosotros cuando presentamos las objeciones, hablamos de cambiar las escalas, no el mínimo no imponible. Y menos con este engendro que hace el costo. Entonces, el primer punto es eso. Yo dije, Argentina es el mundo al revés. Festeja un diputado de la izquierda que se sube ingreso bruto y que se baja ganancia. Yo no lo puedo entender, pero cualquiera que viene acá del resto del mundo no entiende este debate. No entiende este debate. Ahora, se habló de las promesas de campaña. En el libro del presidente Macri, el propio Macri reconoce que fue un error prometer la eliminación de este impuesto. Perdón. Porque es el impuesto. Pero bueno, cuando uno, por supuesto, que había que corregir el desmanejo del impuesto que se había hecho durante 12 años. Y se corrigió. Entonces, el segundo mensaje que quiero dar es por qué, a pesar de que nuestra reforma tributaria tenía otro sentido, nosotros corregimos las arbitrariedades y la regresividad que traía este impuesto a las ganancias durante la época de Cristina Kirchner. Cuando hicimos la reforma tributaria fuimos por otro lado, fuimos por bajar ingresos brutos, bajar impuestos al trabajo, bajar impuestos al cheque, todo lo que hace que la economía argentina no pueda crecer. Y estaba mirando los números
Cuando se fue Mauricio Macri del gobierno, diciembre del 2019, había 1.7 millones de trabajadores que pagan. Hoy van a pagar más o menos 2 millones. Pero como dije antes, no importa cuánto, sino cuánto pagan. Nuestro compromiso, presidente, y con esto voy terminando, más allá de que celebro que haya diputados que hacen una suerte de Reaganomics. Ustedes saben que Reaganomics en los 80 era esta idea de Ronald Reagan de bajar impuestos para que la economía crezca y después se repagaba solo. La escuché a la diputada preopinante y digo, ¿por qué no hicieron eso con los 14 impuestos que subieron? Con ingresos brutos, con cheque. ¿Por qué no hicieron esa misma reflexión? Bueno, será porque estamos en año electoral, será porque a la clase media la ahogaron con esos impuestos y ahora le queremos dar un premio consuelo. Entonces, nuestro compromiso es acompañar cualquier rebaja de impuestos que traiga a consideración de este recinto el oficialismo, que ha sido una máquina de subir impuestos en el último año, y nuestro compromiso es estar en contra de cualquier suba de impuestos que haga este gobierno, porque también creemos que hay una economía, un sector privado ahogado que hace 10 años que no crea empleo formal, que hay un sindicalismo que pesca en la pecera, pero que deja fuera de esa pecera millones de argentinos que no consiguen empleo, que no se van a beneficiar con esto porque tienen o no tienen empleo, 1.100.000 menos empleos respecto al inicio de la pandemia de 2019, y porque no, por supuesto, no solo no tienen empleo, sino que muchos tienen empleo negro. Entonces, vamos a acompañar este proyecto, tenemos objeciones, pero no nos podemos oponer después de un año tan duro, donde acá yo escuché como si hubiese habido tantos gobiernos exitosos en materia económica. ¿Qué fue exitoso? ¿El 2015? ¿Ustedes recuerdan cómo dejaron el país en 2015? Sin energía, con cepo, con inflación, con pobreza. ¿Quién puede tirar la primera piedra del éxito en este país? ¿Quién puede tirar la primera piedra? El rebote 2003-2011 con la soja. Por favor, seamos conscientes y seamos respetuosos de la historia y de los hechos. Su tiempo, sí, con esto termino, presidente. Está consumiendo el tiempo de Pastori. Perdón. Entonces, para finalizar, vamos a apoyar esta baja del impuesto, insisto, en el marco de apoyar cualquier baja del impuesto de impuestos que proponga el gobierno más voraz en materia tributaria que yo tenga registro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Luciano Laspina.